Gracias, muchas gracias. Saludamos a la gente, al público que nos acompaña y les agradecemos por su compañía esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. Saludamos también al amable y culto y generoso público de Opus 94, que también nos va a estar acompañando en estas jornadas dedicadas a la poesía mexicana. Y hoy es nuestro segundo día, nuestra segunda jornada, y simplemente pues les damos la bienvenida. Me da mucho gusto que estén aquí colegas, amigos, poetas respetados y admirados con una larga trayectoria. Ya explicamos en la sesión de ayer cuál fue el perfil que seguimos para elegir a estos poetas y no a otros para este festival Manuel Andrade, que es parte de la cátedra Manuel Andrade en Poéticas Contemporáneas. Y bueno, simplemente para dar inicio, le voy a ceder la palabra a Aura María Vidales, directora y fundadora de la Asociación María y Salomón de la Selva. Pues yo nada más agradecer la presencia del público, el público que está del otro lado de la cámara, el público que está aquí, el público que nos verá después, y entre el público está nuestro querido maestro Sergio Mondragón, autor del Aprendiz de Brujo, maestro. Gracias por acompañarnos aquí, estamos felices. José Manuel Resillas, presidente de la Academia Mexicana de Poesía, impulsor de este encuentro que ha congregado a los amigos contemporáneos poetas de Manuel Andrade, que es una forma de traer a Manuel Andrade, porque los seres humanos nos relacionamos por amistad y entre todos evocamos a Manuel Andrade. Por eso va un cálido abrazo y un gusto que esté con nosotros la doctora Lourdes García, la Monza, la esposa del maestro Andrade, y bueno, a sus hijos que nos ven o han estado aquí, Esteban y Cristóbal. Agradezco a la Casa del Poeta Ramón López Velarde nuevamente, Mari Carmen Pérez, Roxana Everett Thomas como siempre, y a Opus 94, y nada más que decir que estoy feliz y agradecida por esta convocatoria. Gracias, José Manuel Resillas. Gracias a todos por estar aquí, precisamente en una tarde lluviosa y con los accesos un poco difíciles, razón de más para sentirse agradecidos por este esfuerzo de acompañarnos en esto, bueno, que a todos nos interesa, y es destacar, que es el asunto de esta mesa, destacar pues una serie de aspectos relacionados con el trabajo, pero también con la persona de Manuel Andrade, a quien de manera muy específica, por eso esta mesa está escogida de esta forma. Quienes estamos ahorita aquí tuvimos el privilegio de tratarlo de manera muy cercana, no solo a él, sino también seguir su obra desde prácticamente los inicios de la misma. Agradezco la hospitalidad de la Casa del Poeta, la invitación de la Academia Mexicana de Poesía. Felicito a la Academia por seguir creando una serie de espacios para la reflexión sobre la poesía y al mismo tiempo también para subrayar, destacar la obra de uno de sus
miembros fundadores, que fue precisamente Manuel Andrade. Yo he preparado un texto que les comparto. En la rememoración que de Manuel Andrade se hizo durante el Festival de Poesía Diverso, José Manuel Resillas nos ofreció una reseña de lo que Andrade estaba escribiendo en sus últimos días, a saber, una novela que, según nos relató, lo tenía absorto y de la que le dio a conocer no solo los avances, sino también las inquietudes que le provocaba su desarrollo. En perfecta concordancia con su temperamento, esta actividad la hacía inmerso con total entrega y entusiasmo y sobre todo valorando, según se desprende del testimonio de Resillas, lo que significa contar con un interlocutor, algo que, por cierto, lo caracterizó a lo largo de toda su vida. Esta capacidad, me parece, era profunda y estuvo en la raíz de su precoz habilidad para interactuar con los instrumentos artísticos e intelectuales del campo literario. Sus abundantes y muy variadas lecturas, sus muchos afanes formales, tenían siempre un carácter dialógico y vital que en muchas zonas de su trabajo se hace palpable. Alguna vez me comentó que si bien no era difícil coincidir en que la poesía demandaba una posición central para poder darse, esto no implicaba una desnaturalización de las muchas otras inquietudes que nos habitan. Cabría agregar que nunca dejó de manifestar el amor y pasión que le demandaba todo lo que escribía, incluidas sus crónicas de fútbol, entre muchos otros textos de distinta naturaleza. En el caso de Manuel Andrade, habría que añadir su absoluta disposición de energía para emprender y llevar a cabo tareas y proyectos extenuantes, como los que realizó en el terreno editorial y la gestión cultural, sin desatender jamás eso que para él tenía un carácter casi sagrado, la amistad, y de nueva cuenta el diálogo fraternal y constante. Era severo y riguroso, pero de él emanaba siempre una aguda ironía, un gran sentido del humor y una sincera y atenta calidez en cada gesto. Esto es algo que me resulta inolvidable y que al mismo tiempo es insoslayable y significativo a la luz y a la sombra de sus espléndidos poemas. E incluso, insisto, porque me parecería injusto no mencionarlo y no abonarlo a su memoria. Andrade publicó, entre otros, los siguientes libros de poesía: Celebraciones, en 1986, Crónica de Mayo, 1991, Vitrales, 1993, Elogios, 1998, Frutos Mordidos, 1999, Blanco sobre Blanco, 2007, Partes de Vida, 2009, 7 veces el mar, 2012, y de manera póstuma, en 2019, salió Pregúntale a Alice Cooper y otros poemas, un libro sobre el que, por cierto, Roxana Elvis Thomas montó un performance que resultó muy espontáneo, muy atractivo y muy completo, y que de alguna manera dio calidez y acompañó otra reunión de remembranza que se hizo por Manuel Andrade. No es desconocido el efecto que sus primeros libros produjeron en los lectores. La conciencia con que asume el uso de sus medios y la naturalidad con que se mueve en la complejidad de las formas es contundente, tanto si éstas se inclinan por los ecos del barroco como si se aventuran por las inflexiones del verso contemporáneo. Nos queda claro que su búsqueda elude el artificio, pero no lo descarta. Muchas veces este se encuentra tan bien detectado que por sí mismo es ya una vocación, un llamado no solo a cuestionarlo, sino a extraerle su arista más verdadera y auténtica que, como ha sostenido la tradición, siempre es capaz de abrigar, entre los muchos misterios que nos reserva la forma. En una entrevista, Andrade nos dice, y cito: "He contado con cierta facilidad para hacer versos,
Quizá había cierta precocidad y mucha estimulación temprana del medio circundante, así que me familiaricé con los versos españoles, de manera que me salían y me salen con gran facilidad, por lo que aprender a escribir poemas fue principalmente aprender a utilizar esa facilidad y luego tratar de complicarla, explorar el medio de diversas maneras, entender por qué ciertas combinaciones me cautivan y otras no. Hay pues, fin de la cita, hay pues un mundo literario que se entrelaza con la escritura de Manuel Andrade, pero su apuesta y los alcances que ésta tiene están en otro lado, acaso en un reconocimiento, una inclinación por la pulsión de vida y también por el audaz rescate de lo vivido, es decir, en un horizonte más amplio. En él se circunscriben, por ejemplo, los poemas de, lo acabo de mencionar, Pregúntele a Alice Cooper y otros poemas, textos que escribió con vehemencia, cargados de energía emocional, cuyo núcleo lo constituye la música icónica de su generación, sus imaginarios, tiempo y contextos. Hendrix, Doors, Alice Cooper, 10 Years After, Buddy Miles, Janis Joplin, Lennon, Dylan, Patti Smith. En ellos se atesoran imágenes y vivencias que, con todos los recursos que tuvo a su alcance, fueron reintegrados a ese presente perpetuo del que habla Paz, puestos en ese presente continuo que es el tiempo del poema, según Atina Quevedo, sin perder su carácter testimonial, el hecho fundamental de haber estado ahí, algo que además le permite tocar la dura materia de la historia. A lo largo de todos sus libros se aprecia una corriente amplia y turbulenta donde confluyen memoria e imaginación, fijeza y mudanza, paisajes feraces o desolados, naturaleza y artificio. En suma, interioridad y exterioridad en un constante diálogo que no pocas veces aloja una forma de reflexión que linda con el existencialismo o lo fenomenológico. Por encima de otros propósitos, casi siempre amenazados por la presencia explícita del caos, en todos ellos es palpable la necesidad de conformar un habitante. Habitar se vuelve imperativo ante un yo y una realidad que se multiplican hasta evaporar sus intenciones. Habitar y habitarse de una manera fluida que por una parte en algo provea de un sentido no sujeto a la abolición y mucho menos a las convenciones y que por otra confirme la visibilidad y nitidez, la salvaguarda del momento y el saber poéticos. Mucho es lo que se puede abundar sobre los núcleos temáticos y atmosféricos que cruzan la obra de Andrade, desde aspectos sensoriales muy definidos hasta inquietudes epistemológicas y psicológicas, e incluso acentuadamente personales en distintos grados de asociación o contrastes. Sin embargo, cabe señalar que todas ellas nos llevan a una misma voluntad, la de afinar de distintas maneras un mismo instrumento que persigue un tema evasivo, inasible, escurridizo, pero siempre presente, ubicuo, pronto a dejarse ver para luego negarse o desgajarse a la intemperie que el poema quisiera abarcar. Y lo subrayo, un mismo instrumento que le ofrece un terreno firme en el que podemos reconocer que Andrade ha recorrido el proceso de hacer suya hasta el grado de respirarla una tradición, la del verso, a la que ama y sigue con lealtad. Más allá de asomarse y vislumbrar las dimensiones de lo ingobernable y la inmensidad, el poeta se cuida de alojar y arropar al mismo tiempo los resquicios, no pocas veces problemáticos, de los espacios más íntimos. No es gratuito que este conocedor de la sensibilidad de López Velarde, como un homenaje patente, pero también como manifestación de una experiencia asumida como propia, nos deje ver siempre la presencia de ese ingrediente proteico, que encarna la pulsión y la inminencia del deseo. ¿Habrá algo más personal
e íntimo que eso. Vale la pena señalar que en toda la poesía de Andrade hay una preocupación por descargar el lenguaje reconocible de lo poético, que sin duda está presente y en abundancia a lo largo de toda su obra. Al lado de referencias expresamente literarias o artísticas, y quizá como importante contraparte, el poeta introduce una serie de términos, expresiones y vocablos provenientes de otras experiencias que, a primera vista, degradan su discurso, pero que desde una óptica también lo cuestionan en una operación que entiendo como consciente, pues, desde su perspectiva, parecieran indicarnos que no hay experiencia ni mucho menos palabras que sean ajenas a los alcances del poema. Desconciertos sí producen, pero sospecho que ese desarreglo, por llamarlo de alguna forma, es un elemento que el poeta incorpora para hacernos saber que, a pesar de sus cuidados y de su conocimiento del verso y de sus tradiciones, no está pisando un suelo firme, y que la certeza estética o las destrezas artísticas tampoco aportan todo a la verdadera carga que puede contener el poema mismo. La poesía no es así una aseveración sobre el mundo y la vida, ni una guía para transitarlos. Es, de manera misteriosa, como se dice insistentemente en la poesía de Andrade, una invocación, un llamado, un sustrato pleno de materia viva y hasta una puerta abierta para sumergirnos en ellos. Como un momento muy palpable en el que se concentran y señalan estos aspectos, me gustaría remitirme a un fragmento del poema 7 veces el mar, con el que concluiré mis comentarios. Y leo. Atrás de la emotiva llamarada de leerse en los hilos de la lluvia, y atrás también de la monotonía de arrancar los festones para mirar en hueso la realidad desnuda, estaba el tiempo, el movimiento incomprensible, exacto del ser y sus minúsculas razones, llenas de nombres y definiciones, terrible enfermedad llamada tiempo, el caballo cederse hacia el abismo de una a otra nada todo el tiempo, y la intención fallida de postrarse frente a lo inevitable y detenerlo, de poseerlo como un muro fijo donde dieron las tres ya para siempre, colmadas de recuerdo y siempre viva, el arbotante inmenso de lo eterno en una flor nombrada que aparece y se convierte en la fotografía donde puedes vivir el tiempo puro, sin vaivén siniestro, goce de plenitud, sin los fragmentos de la rabia y de la sed. Gracias. Buenas noches. Yo hice algo más breve, porque he escrito varias veces sobre Manuel, así en largo, pero ahora se me ocurrió que para recordarlo más de cerca, porque fuimos muy amigos, bueno, porque publicamos por primera vez en esta antología, Carlos López, Sergio Negrete, Manuel y yo, y pues yo tengo muchos recuerdos de Manuel, entonces de pronto dije, bueno, mejor un poema, recordándolo como era, ¿no? Haciéndolo más presente. Te recuerdo, Manuel, cosechando ese tiempo que se va de las manos, tu afán de retenerlo en la celebración y en las conversaciones hasta tarde. Aún te veo pendiente de los gestos que se nos deshacían como dunas, como el mar de 7 veces del que hablabas. No dabas la espalda a las tormentas y recogías los trozos. Tu lucidez brillaba pese a la oscuridad y ante todo importaba ser amigos. Pese al tiempo que pasa
y arroja las palabras como frutos mordidos. En una época tú y mi marido Carlos hablaban por teléfono en las noches. Yo no escuchaba, más bien me iba durmiendo con el murmullo risueño de la sala, dando una sensación de compañía que todavía evoco, como si en algún lugar, ya solo mío, aún estuvieran vivos como poetas que eran y las palabras nos hicieran camino tan solo por charlar. Bueno, y esto, porque pensé en que a lo mejor pensé en uno de los poemas que he escrito que a lo mejor le hubiera gustado escuchar a Manuel, ¿no? No sé, porque yo lo que sí recuerdo de Manuel era como una sensación como una necesidad muy grande de conversación, de comunicación, de estar juntos hasta súper tarde, de discutir intensamente todo, ¿no? Ya me imagino yo ahora cómo estaría Manuel discutiendo, cómo estaríamos discutiendo con Manuel. O sea, era como alguien como con una vitalidad extraordinaria. Y yo la verdad pues lo extraño mucho. Entonces voy a leer un poema que también me hubiera gustado leerle a él, que publiqué en esta publicación de internet que hace Cosme Álvarez. La guarida. Es un poema dedicado a mi hermana, porque además a él y a mí como que ciertas cosas familiares nos obsesionaban también, o sea, eran como, eso es parte de mi poesía y es algo que comparto con él mucho, ¿no? Al final de la Guerra Civil Española, los padres de papá y mamá fueron a dar a Francia, a la playa de Argelès-sur-Mer, un campo de concentración aquel entonces. El de mamá salió de España como combatiente, el de papá evacuando a la escuela de Ibiza, de la que era director. Al final los dos, que no se conocían por venir de lugares distintos, en Aragón y Cataluña, estaban en la misma arena, reducido su ser a ese desierto que debió ser para muchos el borde de ese mar. Leo sobre la depresión que acarreaba esa arena y cómo los antes divididos en corrientes, a los que reunió la adversidad, trataron de paliarla con charlas y revistas, circulando los libros que tenían. Lo mismo sucedió en otros espacios donde siguió su exilio. Palabras y dibujos se volvieron hogares hasta en medio del mar. No conocía al abuelo paterno, murió cuando papá tenía 12 años, pero quedó tan vivo en él que dibujaba y describía todas las películas que vio como si fueran un refugio y a ratos un hogar más verdadero. Papá absorbió toda esa tristeza de la arena sin fin que debió ser el campo para su padre, un hombre sensible y muy lector, también sus ilusiones y su humor. Papá oscilaba entre una tristeza absurda y una alegría indescriptible. El mundo era arena difícil de sembrar y así nos enseñó a concebirlo. Pero también quería al abuelo materno, a quien la arena del campo no lo afectó de la misma manera. Y no era melancólico, era gente viajero y salía feliz a trabajar en México en las peores épocas incluso. Con él papá reía porque ese abuelo lo conoció de niño en Dominicana cuando aún tenía padre. Su actitud vital lo liberaba de ese peso que él, hijo de viuda,
y solo sin su hermana tenía que cargar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Manuel, muchas gracias a los organizadores que te acompañan, las organizadoras, a la Academia, a la Casa del Poeta por organizar este festival que desde que salió la publicidad se veía espléndido y necesario, porque ya ayer creo que se dijo en esta mesa lo necesario que resulta no olvidar estas reuniones, a pesar de los pesares y de los otros medios y de las pandemias, etc. Y bueno, que además el festival tenga como centro gravitatorio a Manuel Andrade, pues creo que eso ya lo vuelve, no sé, lo manda a la estratosfera. Ah, exacto, allá. Enorme, enorme. Como todos los que estamos en esta mesa, yo fui muy cercano a Manuel. Yo podría, nunca lo he meditado así a fondo, pero creo que una gran influencia para mí, en un momento clave para que yo dedicara esfuerzos y tiempo para escribir poesía, se debió a mi contacto muy cercano con Manuel entre mis 19 y mis 30 años. Casi todos los días hablábamos, nos veíamos lo más posible y estar ante Manuel, como muchos lo han atestiguado y lo saben, era estar ante una potencia que no solo hablaba de poesía, hablaba de muchas cosas. De todo, pero al final era, todo lo veía con esa sensibilidad pasmosa que tenía. Y estimulaba. Creo que nunca me dijo que tirara un pedazo de papel escrito dormía en la basura, cosa que otros amigos un poquito más crueles y sinceros sí hacían. Siempre ella como se pudiera rescatar y a veces se conseguía. En fin, una sorpresa importante para mí, porque había ya para los años finales de su vida tan brutalmente interrumpida, brutalmente en muchos sentidos, perdido un poco el contacto del día a día. Yo sabía que estaba escribiendo esa novela que se mencionó, sabía que había escrito durante años mucha poesía, pero pensaba que estaba un poco desordenada, desperdigada en cajones y que algún día la pondría junta en un gran tomo. Pero bueno, mi sorpresa fue ver que Manuel había estado trabajando muy asiduamente, no solo en esa novela, sino en su poesía. Dejó 4 libros de poesía inéditos. Dejó una novela casi terminada. Tengo aquí un papel escrito por él, donde tenía su programa de trabajo. Tenía Cuartel de invierno, poesía, terminado. La sombra del granado, poesía, terminado. Todos además magníficos libros. Un cielo inmóvil, el cual les voy a leer ahora un fragmento, poesía, terminado. Alto contraste, poesía, terminado. Son más de 4. Increíble ese libro. Sí, también muy bueno. Increíble. Varios de esos libros están en manos de editores, esos editores generosos que ahora el Estado no está apoyando y por lo tanto Chema Espinaza, Débora Holtz, en fin, y no han salido, ¿no? Estamos todos un poco, bueno, también yo me siento un poco responsable porque tendríamos que empujar más, ¿no? Para que ya salgan esos libros. Luego hay un libro que dejó terminado que se llama Marca Personal de Crónicas, un libro
la novela, tenía las fechas en las que la iba a terminar. Estaba programada para febrero del 17. ¿La terminó antes? La terminó antes. Sí, yo me entregó el engargolado. Otra novela, La Última Cena, cambio de decorado, La Última Cena, programada para mayo del 17. Tensiones estéticas en línea de Gilberto Owen, ensayo, estaba programado para mediados del 17. Apuntes de teoría crítica y literaria, ensayo para abril del 17. O sea, todo muy pronto. Supongo que hay, de eso sí no he visto, pero supongo que hay manuscritos, ¿no? En fin, otra novela en ciernes para el año siguiente, unas memorias que también deben estar a medio hacer. Otra novela que tenía tramada. Además, Manuel tenía una capacidad de construir en su cabeza las cosas y traerlas ahí mucho tiempo. Y bueno, en la lista son 18 ítems, cuentos, en fin, varias novelas y la poesía, que esa sí la terminó casi toda, lo cual alegra mucho mi corazón. Para no decir más, voy a leer este fragmento del libro que escogí, es de un libro que se llama Un cielo inmóvil, que cuando lo leí en manuscrito, además en varias versiones, bueno, conociendo el talento de Manuel no me sorprendió, pero al mismo tiempo sí, es como una especie de escenario, viendo el cielo, viendo una nube o varias nubes y describiendo con una sutileza y una perfección Es como una... descriptiva impresionante, y asociando todo tiene que ver con el recuerdo, la memoria, pero digamos en esa situación de estar evocando a través de lo sensorial, ¿no? O sea, Manuel, si algo tenía, es una especie de vida sensorial espectacular, visual, olfativa, sensual, su piel era como una especie de órgano vivo, y además toda su vida luchó por traducir eso a palabras, ¿no? Y además, como ya se dijo, dominaba el verso y dominaba muchos abordajes, muchos registros, esa es la palabra. Bueno, entonces, este poema en especial está escrito desdoblándose, ¿no? Son poemas relativamente breves, pero con llamados que aquí en esta versión puso a pie de página, en otra versión impresa los puso al final, pero son como una palabra que luego desdobla, y luego otra palabra, y la descripción como una especie de fractal, ¿no? Voy a intentar dar ese efecto. El poema, entonces, como ya les dije, se llama Un cielo inmóvil. Dice: en un muro de viento traspasado por la memoria, vaga tu recuerdo, llama. Los recuerdos están en prosa poética, estas llamadas, ¿no? Estas pies de página, extensiones los recuerdos como las ondas del agua en el flujo del agua, un borbotón adentro de las aguas, se mueven finitos, delgados, invisibles por encima del fondo blanco y real de la memoria. Tantas veces altiva y humillada por la tecnología y sus segmentos, como si aparecieran en una pantalla de sombras chinescas, héroes del teatro, sombras de la caverna, imágenes de sueño freudiano entrevisto, gratuito, recortado, más paladar que palabra y más gesto que rostro, como si fueran nubes rocosas sobre el cielo perfecto, soñado, casi conceptualizado, de una instalación imaginaria del Museo de la Inocencia o de la Indecencia. Peor si suponen o contienen, si describen o registran a su modo el recuerdo, sí, real, de otras nubes votivas, maderas,
intactas. Regreso al texto principal. Leo el verso otra vez. Es un muro de viento traspasado por la memoria. En un muro de viento traspasado por la memoria vaga tu recuerdo. Vencido, hecho otra cosa. Un aroma quizá, canto rodado que tampoco eres tú, aunque te pronuncia, te tiene, se entretiene con tu espalda brillando en la penumbra. Tus secretos sonidos, la ilusoria temperatura exacta de tus muslos, el eco, su metáfora abajo de la nieve, es una nube blanca, llamado. Una nube blanca, porque las nubes, que para eso son precisamente vaporosas, esparcen su premura, no se detienen, van, giran, cambian, avanzan, son a la vez interior y exterior, como los calcetines o las obras de Nietzsche tantas veces dejadas. Formulan la descripción gradual de otro paisaje, pretenden en su fantasmagoría descubrirte, teñir la nostalgia y la mirada con otros colores que no son nada más los del simple cielo. Abren la boca para hacer comidas, o para escupir como dragones, o fulgir como princesas, y escapar ya convertidas en partes de sueño a quién sabe dónde, burbujas, barbajanas y redentas. Eso es precioso. Burbujas, barbajanas y redentas. Sigue el poema. Después es una nube blanca, la figura rocosa, su forma redonda y oronda, delgada, más desconocidos desplantes de tela, recortes y letras de lluvia, de arena, de viento o ceniza, y el aterido corazón nocturno, el simple ritmo interno, señala fechas y confunde días o se desboca. Las nubes falsean la memoria y su heráldica teoría de peces, con los coloridos mapas y las musicales estampas de otro tiempo, de ese sin tiempo que por lo general la infancia podrida, una edad dadaísta, las cajas de cartón, los botones sueltos, sus carretes de hilo, las etiquetas recortadas de latas brillantes abolladas por piedras más finas, componen de cuerda en cuerda su gramática absurda, coherente, acaso, con una película olvidada, sepia, fantasmal, silenciosa, ya rota, incendiada, señuelo impersonal, pero no pueden capturarse ni menos retratarse mediante las palabras, no se pueden narrar, son como callejones sin salida, llenos de cables cruzados por perros nerviosos polvorientos, asoleados callejones olorosos a pescado frito y a sangre fresca por lo bajo, que se descubren en el sueño y se relatan indiferentes porque no se pueden transmitir el miedo del paseante, la absurda aprehensión que provoca su dibujo tremolante atrás del vaporoso calor que los simula o los contiene desiertos, desolados. Están fallando los lentes, porque escogí los equivocados. Pero bueno, sí. El recuerdo, sobrepuesto, recargado, anticipado, sobreseído, suplantado, negado, distraído, falaz, gato por liebre, a la imagen impura sin nosotros, es una vasta procesión de flujos, agua, sangre, saliva, semen, orín, salitre, óxido, herrumbre, vieja lava de piedra costumbrista, amanecemos escorpiones e incorporados signos, boca arriba, un vuelo horizontal de nubes pandas. Quizá mucho después aparecerán como si fueran nubes ya viejas, algodonosas, obtenidas casi sin color, meros destellos donde una roca se fuga sobre un lienzo abstracto en una operación que más bien va borrando la certeza, va retratando el vacío.
Quizá puedan grabarse en lo blanco y negro con una cámara delgada, cristalina, con una memoria marina que las haya gozado sin saberlas eternas, más bien como alargados soplos sobre el paisaje tenso, sin importancia ni día, o con frases incompletas, con gritos borrados, con arrepentidos gestos mudos, con jirones que pierden la forma, el sentido al alejarse del centro de la playa y ser más bien gaviotas blancas sobre la extensa tarde de la playa, de otra playa. Y el movimiento de la tarde informe sobre el paisaje de todos los días, inamovible así azul, con sus antenas y sus montañas dibujadas, pétreas, acaece, sin mirada de aventura, muy antiguo y siempre tan sujeto, acostumbrado a desaparecer cuando lo nombro. Me dediqué un par de esas notas porque son muy largas y no quiero gastar todo el tiempo, porque quiero leerles rápido un poema mío que Manuel rescató, esos que rescató. Se llama Una sarta de proposiciones para perseguir el desorden. El rabillo errático de la estela de carbono de mis exhalaciones se desbarata ahora en flecos, luego en copos brownianos que se hunden en la bruma difusa de los minutos disueltos por la luz del mal tiempo. Y aunque intento rastrear los orificios de sombra por los que escapa la vida, calcar la forma cóncava de esa varada indecisa en la cúpula honda de la noche, fracaso. Mi respiración me vuelve al desorden, lo que era músculo en mí se ha vuelto loca huida de infinitesimales colibríes. Bueno, pues gracias. Bueno, yo también quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible estas lecturas y este homenaje a Manuel. Y me da mucho gusto estar con quienes estoy. Ya ha habido, en dos ocasiones hemos estado juntos y hablando de Manuel. Entonces yo también como Carlos, un poco lo que pensé fue leer algunos poemas de esos libros que Manuel dejó para que se publicaran. No los dejó, sino los libros lo dejaron a ellos. Entonces, pues, en lo que se publica nos toca a nosotros hacerlos partícipes. El libro es La sombra del granado, del que voy a leer unos poemas, y son una serie de poemas un poco biográficos que van recorriendo los años. Yo conocí a Manuel en 1970, al mismo tiempo que conocí a Carlos, en 1977, en la facultad. Entonces voy a centrarme en leer los poemas que hablan de ese momento, y luego, porque además fue, para mí, la universidad fue el espacio de encuentro con la gente que hacía y se interesaba en las mismas cosas que yo, ¿no? Entonces estábamos en el mismo salón en la tarde, y en alguno de los poemas menciona cosas que pasaron entonces. Entonces voy a leer algunos de esos poemas y luego voy a leer, estos poemas rememoran esos momentos, y voy a leer un par de poemas míos que fueron escritos en ese momento, ¿no? Para ese diálogo en el que seguimos estando entretejiendo. El primero se llama La tercera raíz, tiene el título de los poemas y luego una fecha. La tercera raíz, 1976. Que mi hermano tenía un ancestro africano, lo supimos antes de que empezara a volverse fanático del blues.
por la forma chillante de combinar la ropa, por los lentes oscuros, el cabello rizado, esa manera de encontrar el ritmo y de salir y entrar a lo trillado con estilo. A mí me daba pena que escuchara a los Creedence Clearwater Revival con una placidez y un desenfado que hoy quisiera imitar. Poco más tarde, no sé si por oírlo en vibraciones o por sus cuates de la Boca 5, vino una tarde a casa con Iron Butterfly y otro con Canned Heat, hasta desembocar en dos tremendos discos que abiertamente le envidié, aún sin reconocer que le admiraba. Uno era Band of Gypsies, en donde más que Hendrix me impactó Buddy Miles, y el otro era ni más ni menos que Pearl de Janis Joplin. Ya después se siguió con Eric Clapton, con Lionel Russell y John Mayall, con Muddy Waters y con B.B. King, y de pasada me regaló a Johnny Winter, como si hubiera ido por los chescos y pudiera quedarme con el cambio. Hasta parar en una mezcla extraña, por una parte el rock de cada día mezclado hoy, Sangre, Sudor y Lágrimas, o el formidable War que tocaba Low Rider y The World is a Ghetto. Por otro lado, la restitución ya consciente y frontal de la tercera raíz, con James Brown y otros grupos de funk, de cuyos nombres no quiero acordar. Pues entonces me andaba en otras rolas, y ya no me importaban los restos óseos de la era de Acuario, sus floridas camisas psicodélicas, ni la Revolución Americana, Angela Davis, las Panteras Negras o la sangre de Martin Luther King derramada sobre nuestras cabezas. Lo que me gusta mucho de esos poemas es cómo se anclan en el momento, son escritos mucho más acá, pero logran anclarse en el momento que están describiendo y lo traen. Y ese es el momento que compartíamos, ¿no? Y el siguiente se llama Poética, de 1976, que ya fue esa cuando estábamos a punto de conocer. Luego vino Strapam a confundirlo todo con tanta claridad. Decía que hacer poesía consistía en cargar el lenguaje de sentido y que para lograrlo había solo tres formas, a saber, representar mediante imágenes visuales, sugerir relaciones emotivas entre sentido y ritmo de lo dicho, o realizar ambas cosas mediante asociaciones que despiertan la dormida memoria del oyente con palabras y grupos de palabras. Luego entonces, la poesía era una danza intelectual entre ideas y palabras, construida con luz, con musicalidad, con reverberación. Así explicaba, sin que yo entendiera, lo que Novaldi señalara como, cita, lo que de forma repentina surge del pozo del corazón y absorbe el aire suave de la melancolía. Eso que a Hölderlin le parecía la más pura de las ocupaciones, lo que ya el muy viejo Aristóteles juzgaba imitación, el aroma musical, acaso verde, de una mujer, desdoblado palabra en la palabra, y la condena turbia del amante derramando arena rítmica, su vidrio, en el recuerdo frío de la escritura. Y por último voy a leer, ahí ya de lleno, en ese momento compartido, que se llama Acopilco, y es ya 1978. La noche entró por el parabrisas del bocho, y lo que trajo fue una negrura nunca disfrutada. La carretera a Toluca, yo en esa carretera a Toluca una vez iba manejando y vi unas lucecitas y pensaba que era allá de la ciudad, y en realidad era una peregrinación que iba a hacer. Ahí me di cuenta que tenía que usar lentes para ubicar este. La noche entró por el parabrisas del bocho, era otro bocho, y lo que trajo fue una negrura nunca disfrutada. La carretera a Toluca y la charla sobre Trópico de Capricornio, y otra vez sobre Canto a un dios mineral y sobre Faraber. Era la cuarta vez que completábamos el ciclo, porque la charla era un péndulo alrededor del caos, la locura, el hartazgo, y aleatoriamente sobre gatos, estupefacientes y mentiras.
La noche delgada nos arropaba distraída. Tendrían los párpados los días anteriores, las lecturas de los cuentos de Elizondo, de la playa, Narda o el verano y Puente de Piedra, publicados por Era. Yo le pongo entre paréntesis porque estoy acordando de las portadas. Lecturas y discusiones que hacíamos sentados en los pasillos de la facultad, protocolos para salir a fumar antes de clase por las islas y luego oír desternillados a Julio Valle hablar de la poesía del Darío y sus chinerías, aprender a recitar a Pellicer, esto a mí no me pasó, con la voz y los gestos de Gonzalo Celorio, solo para imitarlo frente a su club de admiradores. Presenciar cómo Héctor Valdés se quedaba de pronto pensando en otra cosa tras una frase lúcida e inopinadamente parecía convertirse en Roland Barthes. Y luego ya sin maestro repetíamos Althusser, discutían a Foucault, nos recomendaban el taller de Batis, leíamos los versos propios, los extraños intentos narrativos, nos subíamos de nuevo en el auto a la noche silenciosa, delgada, porque la carretera y la noche nos alojaba dentro de la charla, oscuramente literaria, muy imaginaria, casi narrativa. El silencio de los pinos recortaba la noche contra las estrellas. El olor mojado de los pinos y de la noche bajo las estrellas y el recuerdo otra vez del caos, de la confusión, de la multitud en el puente de Brooklyn. Ahí yo no fui, no me quisieron invitar. El jefe del personal y los ojos de la rana. Los sonetos interminables de Jorge Cuesta y la experimentación obsesiva con pequeñas dosis de peyote como un ritual. Ahora ya lo hacen en miligramos, entonces. Y de pulque, sin alimentos para contactar, más acá de los libros y de la charla, con otra naturaleza, algo que estaba dentro, sin el lenguaje, bajo la noche y las estrellas de Acopilco. Bueno, estos son los poemas de Manuel. Y ahora voy a leer dos poemas que son de esos momentos, ¿no? de los que él describe, aunque se publicaron después. El primero se llama Beguinaje. Solo es el verde todo que sube por el árbol, donde la luz refugia su presencia en la forma enlamada de los troncos. En el claustro no hay nada. Alguna monja cruza sus secretos y el moho verde vapor discreto y el polvo húmedo de las hojas finales en otoño. Los árboles se ayuntan y la luz que entre sus ramas cuelga grita en secreto para algunos ojos. Nosotros te publicamos ese poema en Puente de mis Cuates. Sí. Sí. En Puente de mis Cuates, paréntesis, un ciclo de poesía en la azotea de la casa de Manuel, cuando éramos estudiantes, en donde nos reuníamos los sábados en la noche. Lourdes se acordará. Y tocaba a alguien leer, ¿no? Dos o tres. En la oscuridad ahí. Sí, ahí leí ese poema y lo publicaron. Que es un poema que no sí, ya no me acordaba que había salido. Sí, hicimos una pequeña antología, Manuel y yo, de quienes leyeron ahí. Algunos se han vuelto poetas muy reconocidos o poetas muy reconocidos. Bueno, la anécdota de ese poema ahorita me acordé. Bueno, y este otro poema que voy a leer se llama Exposición. Vaga el momento entre la gente, y está dedicado a Pablo Mora. En ese momento dediqué 3 poemas, luego ya no he vuelto a dedicar nada porque ya ¿para qué? Pero en fin, está dedicado. Vaga el momento entre la gente. La historia es solamente algunos cuadros reuniéndonos. Hablan muy bajo ellos, siempre los cuida el tono de la luz. Al final, como pedazos rotos de un espejo, fue la noche y un oscuro paseo de palabras
aristas luminosas nos hizo compañía. Muchas gracias.